Y a continuación tendremos o daremos el uso de palabra a la profesora Susana Tavares da Silva de Portugal. Ella es magistrada del Supremo Tribunal Administrativo Portugués y profesora de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra. Es catedrática de Derecho Administrativo, Constitucional, Energético y Tributario. También así es conocida autora de varias obras y libros editados en toda Europa y también en toda Latinoamérica. Su ponencia es sobre la ambigüedad europea, la política agrícola ante los nuevos mercados. Adelante, profesora Susana. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, sí. Profesor, sí, muchas gracias. Bueno, pues le quería agradecer, quiero agradecer mucho, sé que vamos cortos de tiempo, pero no puedo dejar de hacerlo, al profesor Hernán Celorrio por siempre contar conmigo en estos seminarios, que efectivamente es un lujo poder estar aquí y participar con tan ilustres ponentes y de esta discusión de estos temas. Bueno, lo tengo un poco más fácil porque efectivamente las ponencias que me han antecedido ha descubierto ya una buena parte de los problemas que tenemos con este acuerdo de Unión Europea y Mercosur. Efectivamente, el profesor Luis Enrique nos ha dejado la idea de que hay alguna cosa que es difícil de gestionar en este acuerdo, también por la diferencia que hay entre la organización del Mercosur y de la Unión Europea. Y pese a que la Unión Europea ha evolucionado más desde un punto de vista de una pura integración económica y comercial como era en su origen y como también nos ha explicado, y ahora hay un nivel de integración político, pero ese nivel de integración político no es pleno. Y en esta parte se explica también por qué tenemos pues esta dificultad, no solo en que el acuerdo del Mercosur entre efectivamente, y peor que eso, ahí voy yo al punto esencial de lo que quería explicar aquí. Creo que va a causar mucha incertidumbre, no solo la parte de que una parte del acuerdo quede suspendida, pero también que la parte que se va a empezar a aplicar a partir de mayo, yo creo que traerá muchísimos problemas. Y, o sea que no es solo como nos explicaba antes y muy bien la profesora Raquel, con todo gusto oído, de que hay para la parte de la adquisición de servicios y de bienes y de obra pública y de infraestructura y de servicios y también de lo que hoy se cree que es la contratación de innovación, porque también está ahí prevista, pero todo eso que es un régimen jurídico tiene y el interés fundamental, y por eso una buena parte de esas normas están enmarcadas en el derecho europeo de la contratación pública, como nos decía el profesor Jaime al inicio. Hay una parte de esas soluciones, el principio de la integridad de esos contratos, todo eso es muy importante. Y aquí, porque lo que se comenta desde un punto de vista europeo es que este acuerdo tiene una parte que interesa muchísimo a países como Alemania, porque el mercado serán 720 millones de personas, es mucha gente, y será 20% del PIB mundial. O sea, por eso este acuerdo tiene un impacto muy grande para todos, además en el contexto en que estamos ahora, que ya se ha comentado, de una gran incertidumbre. Se empezó a hablar de ello 25 años atrás, porque además de eso se cree que es una región donde hay una integración cultural mayor, porque los países están más próximos, no solo Brasil y Portugal, pero también España y toda América Latina y toda Europa, porque somos un mundo occidentalizado que tiene esos valores en común, al final con el Estado de Derecho, la democracia, como ya también se ha comentado. Directa al grano. La política agrícola, hablando con el profesor Elan Cerrorio, que también me lo ha sugerido, creo que es un punto donde se ve porque hay mucha disputa dentro de Europa en aceptar este acuerdo exactamente por esta parte, porque se cree que una parte de los productos más relevantes que podrán venir de importación desde Mercosur hasta Unión Europea serán productos agrícolas. Bueno, pues la política agrícola común
en este punto y pasados estos años todos dentro de la propia Unión Europea, no ha llegado a ser un instrumento que sea muy consensual. Todos los años tenemos pues mucha contestación cada vez que sale una nueva política agrícola común que se hace a lo mejor por 2, 3 años de cada paquete de regulación. Y aunque haya sido creada en 1962, hay muchísimos ejes de esta política que van cambiando. Al inicio era como un apoyo a la producción, luego se cambió como un apoyo a la renta que tienen los agricultores, envasado también en el problema de la cohesión territorial y de que la zona rural se estaba despoblando. Y por último, el último paquete trae una medida que lleva a la política ambiental dentro de la política agrícola. Y eso ha creado problemas dentro de la propia Unión Europea porque los costes de producción se han aumentado muchísimo por el bienestar animal, con todo una política muy intensa de protección del bienestar animal y también por normas de protección y seguridad alimentaria, además de políticas ambientales con modos de producción que impiden explotación de tierras en determinado ámbito, que exigen o eliminan determinados productos que son importantes para incrementar esa producción. Y todo eso hace que dentro de la propia Unión Europea, Francia y Polonia tengan una oposición muy grande a este acuerdo porque ellos ya eran los que tenían la oposición al Pacto Verde y creen que con este acuerdo, si no hay igualdad de medios de producción de un lado y otro, pues será mucho más barato producir en Mercosur y los productos llegarán, independiente del problema tarifario, llegarán a la Unión Europea a costes mucho más bajos y eso puede ser la ruina de los productores nacionales. Portugal y España tienen una posición un poco distinta y por eso dentro de la propia Unión Europea no hay cuestión. ¿Por qué? Porque Portugal y España tienen muchos productos agrícolas que son productos como de lujo, o sea, que tienen denominación de origen, que son productos que están protegidos dentro de la Unión y están protegidos en ese tratado. O sea, que cuando se explota, por ejemplo, un vino de La Rioja, ese vino va como vino de La Rioja y no como vino normal. Y por eso no estará dentro de lo que es el ámbito regla del tratado. Entonces, como Portugal y España se benefician mucho de estos productos con denominación de origen y protección, eso les permite tener una posición un poco distinta. Y luego hay aquellos países como Holanda, por ejemplo, los que tienen la producción animal y que tienen muchísimo miedo de lo que puede venir de la explotación de carne desde Mercosur. Porque como aquí, como yo comentaba, la política de bienestar animal, además de la política de emisión de gases de esta creación de explotación de la producción animal, pues ven que eso puede ser como una competición muy desleal. Entonces, por eso hay no solo una discriminación o a la lucha que ya existía dentro de la Unión Europea, se ha sumado la lucha de la Unión Europea contra el Mercosur y la posibilidad de que sea más fácil por tarifas más bajas hacer la importación de estos productos. Y también por eso, para dar una idea, hay 357 de lo que yo comentaba antes, hay 357 productos que tienen origen protegida y que en el tratado de la Unión Europea con el Mercosur están al margen de esta, o sea, que quedarán también con el ámbito de protección en estas trocas comerciales. Y eso significa que más o menos unos 45% de estos productos son portugueses y españoles y eso les da, pues, le permite tener una posición distinta respecto a este tratado. Y el bloque de la resistencia, pues ya he comentado que los favorables son Alemania, porque aunque pueda tener algún prejuicio en la parte agrícola, tendrá mucho o se imagina que va a tener muchas ventajas en la parte tecnológica y en la parte industrial, por eso es uno de los grandes apoyantes del tratado.
sumado a España y a Portugal, porque creen que van a poder explotar mejor incluso estos productos, pero la resistencia está en Francia, Austria, Irlanda y Polonia. Entonces, estos 4 países son los que temen por la soberanía alimentaria, han hecho mucha resistencia, han estado impidiendo que se votara así. ¿Y qué ha decidido entonces la Unión Europea? Aquí entra la parte de que hay una distinción entre el puro mercado como es Mercosur y la integración política que ya tiene la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y por el Tratado de la Unión Europea, después de Lisboa, se ha repartido mejor las competencias que son directamente de la Unión Europea y aquellas que son compartidas con los Estados miembros. Entonces, en las que son propias de la Unión Europea está la práctica comercial. Y está también la práctica, la parte agrícola, porque la parte agrícola, como es la subsidiación, o sea, ya se había creado la política agrícola común y para que tengamos una idea, la política agrícola común representa el 30% del presupuesto de la Unión Europea. O sea, es en parte financiera una de las políticas más relevantes dentro de la Unión. Y ya tenía esa integración y ya tiene estas luchas porque una parte de los países en los que estaba Portugal y España decían que 20% de esta renta de la política agrícola común iba directamente a los mayores productores agrícolas. O sea, cuando se cambió el leche para que fuera de apoyo a la renta de los productores de las zonas para evitar la despoblación de los Estados miembros, se vio que era ineficiente porque la mayor parte iba para los grandes productores y no para que las personas con las pequeñas empresas, un poco como decía la profesora Raquel, se da mucha relevancia dentro de la Unión Europea y de su derecho a una preferencia a las pymes. Y las pymes rurales es la misma cosa. Entonces, la política agrícola común era supuesto que fuera para estas empresas, pero al final es capturada por las grandes. Esa es una lucha interna. Entonces, pero eso se traslada a la oposición a este tratado. Pero, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Pues ha ido a esa repartición de poderes y ha dicho, pero yo tengo competencia propia en materia comercial y en materia agrícola. O sea, yo puedo separar el tratado, por eso el splitting, puedo separar el tratado y vamos a firmar lo que puedo firmar yo, Unión Europea, con mis poderes propios en nombre de todos los estados, y en esta parte todos quedan obligados, y dejaré para un momento posterior la parte que no lo puedo hacer. Y la parte que no lo puedo hacer es arbitraje, inversiones, o sea, la parte que es materia y competencia compartida con los Estados miembros. Esa parte quedará suspendida porque tendrá que ser aprobada previamente por los parlamentos nacionales y no solo el problema agrícola se transferirá ahí. O sea, yo veo muy difícil que Francia, sin que haya más concesiones, aunque sean financieras dentro de la propia Unión Europea, se disponga a firmar el tratado como un todo. Entonces, por eso se ha hecho. Y cuando se decía poco también que el Tribunal de Justicia aquí estará pendiente de decisión, pero no creo que vaya a decir cosa muy distinta, porque esto ya se ha planteado en el acuerdo entre la Unión Europea y Singapur. En 2015, el Tribunal de Justicia dio un informe positivo a que se pudiera hacer esta escisión, o sea, que lo que era de materia de la Unión pudiera firmarse y entrar directamente en vigencia, y lo que necesitaba y era materia compartida pudiera quedar para una aprobación futura. Y lo mismo pasó con el tratado con Canadá, con CETA, en que el informe 1-17 de 2017 del Tribunal de Justicia igualmente ha dicho que se podría empezar de forma provisoria en la parte que era competencias de la Unión Europea. O sea que esta arquitectura de la división, como se le denomina aquí, no es una forma también de superar el bloqueo. Mientras se ha evolucionado
y efectivamente la última parte, cuando por último se estaba negociando, se han introducido en el tratado lo que se denominan cláusulas espejo, o sea, de reciprocidad, para tranquilizar un poco mayoritariamente a los agricultores de Francia y de Holanda, diciéndoles que se va a imponer un estándar semejante al de la Unión Europea. Yo creo efectivamente que no será posible que eso se haga porque aquí el estándar está desbordado de lo razonable. Nosotros estuve en una reunión de los tribunales superiores y mis compañeros de Holanda, el problema que tienen es que los agricultores se les está exigiendo que pongan un mecanismo, hay una ley que va a pasar, que pongan un mecanismo para ver las emisiones que hacen las vacas en cada una de las fincas agrícolas, o sea, y van a tener que pagar un impuesto por esas emisiones de metano que hacen las vacas. Yo no veo cómo se puede en un sistema así exigir esta reciprocidad que se pueda aplicar. Pero lo que yo digo que puede ser un problema es que cuando surja un conflicto, y este es el último punto para no tomarnos mucho tiempo, cuando estemos aquí con un problema concreto, vamos a imaginar que viene una importación de producto de carne y que aquí alguien quiere plantear que no se puede porque eso vulnerará esta cláusula espejo. ¿Quién va a controlar la conformidad con la cláusula espejo? Porque si se pide un panel en la Organización Mundial de Comercio, que tiene algunos, nosotros hemos estado por ejemplo, en los paneles de fotovoltaica con China, cuando se empezaron a llegar, se pidió un panel en la Organización Mundial de Comercio porque se decía, no se pueden importar desde China paneles fotovoltaicos porque si es para que no tengan emisiones, ellas tienen muchas emisiones al producirlos ahí y tienen que tener una medida pues de reciprocidad. Y luego se suspendió y se ha negociado. Pero aquí el problema es que la OMC no será la entidad competente. La entidad competente para solucionar este problema es la parte 2 del tratado que no estará en vigor. Y esa parte no sé cómo la va a solucionar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sin incluso entrar un poco en contradicción porque en lo que respecta a inversiones extranjeras, él ha dicho y ha soportado la posición de la propia Comisión Europea de que no deben existir entidades externas en materia de comercio o inversiones a la Unión Europea que tome decisiones que no sea el propio Tribunal de Justicia. Pero el tratado no prevé que sea el Tribunal de Justicia y el mecanismo que prevé el tratado no estará en vigor. Entonces, esto será un segundo momento, pero que yo me imagino que será problemático si al final el problema viene a formularse. Una última consideración. La parte de que no seamos solo una unión comercial y que seamos también una forma de integración política, pero como dice la doctrina y muchos de los autores que ya han salido aquí, es una forma de integración muy sui generis, la verdad es que crea problemas que tampoco tenemos una solución directa para ellos en derecho comparado, porque esta idea de que se pueda separar la entrada en función del propio tratado, luego crea problemas que no existen en otros ámbitos y bueno, tendremos que esperar para ver qué se imaginará allí. Eso era lo que quería mayoritariamente compartir. Muchas gracias.